Jesucristo y el mensaje oculto de la última cena. Antes de empezar, quisiera pedirle que se suscriban y darle like, que solo es un clic y me apoya muchísimos. Las estrellas brillaban sobre Jerusalén como lágrimas de plata suspendidas en un manto oscuro. En el interior de una casa con paredes de piedra caliza, 13 hombres se reunían alrededor de una mesa sencilla. El ambiente era denso, cargado de una tensión que ninguno de ellos podía nombrar completamente. Solo uno, el que ocupaba el lugar central, parecía entender la magnitud del momento que estaban viviendo. Sus ojos, profundos y serenos como un lago al amanecer, recorrían uno a uno los rostros de sus acompañantes, guardando en su memoria cada gesto, cada arruga, cada sonrisa. Era la noche del Seder de Pesach, la cena ritual con la que los judíos conmemoraban la liberación de la esclavitud en Egipto. Pero aquella cena, aparentemente tradicional, estaba a punto de convertirse en un momento bisagra de la historia humana. Lo que sucedería en aquella habitación trascendería culturas, épocas y fronteras, aunque sus participantes, excepto uno, no podían siquiera imaginarlo. El hombre del centro era Jesús de Nazaret, y aquella sería recordada como la última cena. Más allá de los acontecimientos que seguirían, la traición, el arresto, el juicio, la crucifixión, en aquella mesa se estaba comunicando un mensaje codificado que muchos escucharían pero pocos comprenderían en toda su profundidad. Y los preparativos. Algunas horas antes, Jesús había enviado a Pedro y Juan a preparar la cena pascual. «Id a la ciudad», les había dicho, «y os encontraréis con un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidlo, y donde entre, decid al dueño de la casa. El maestro dice, ¿dónde está la habitación en que he de comer la Pascua con mis discípulos? Él os mostrará un gran aposento alto ya dispuesto. Preparadla para nosotros allí». Los discípulos siguieron sus instrucciones al pie de la letra, sorprendidos como siempre por la precisión con que su maestro parecía conocer los acontecimientos antes de que sucedieran. Encontraron al hombre con el cántaro, algo inusual, pues generalmente eran las mujeres quienes transportaban el agua, y fueron conducidos a una habitación espaciosa en el piso superior de una casa. Con meticulosidad prepararon la mesa con los elementos tradicionales: el cordero asado, las hierbas amargas que simbolizaban la amargura de la esclavitud, el pan sin levadura que recordaba la prisa con que los israelitas habían huido de Egipto, el jaroset, una mezcla dulce de frutas y nueces que representaba el mortero utilizado en la construcción durante su cautiverio, y el vino, elemento esencial para la celebración. Mientras trabajaban, Juan, el más joven de los discípulos, notaba cierta melancolía en el rostro de Pedro. «¿Qué te preocupa, hermano?», preguntó finalmente. Pedro suspiró profundamente antes de responder. «He notado algo diferente en el maestro estos últimos días. Habla constantemente de despedidas, de traiciones. Temo que algo terrible esté a punto de suceder». Juan asintió. Él también había percibido ese cambio. Las palabras de Jesús se habían vuelto más urgentes, más directas, como si el tiempo se estuviera agotando y necesitara transmitir toda su enseñanza en el menor tiempo posible. «A veces pienso», continuó Pedro, «que somos como niños jugando en la orilla, mientras él contempla un océano entero que nosotros no podemos ver». Segundo, la reunión. Cuando Jesús llegó con el resto de los discípulos, el sol comenzaba a descender, tiñendo la ciudad de oro viejo. Los 13 hombres se acomodaron alrededor de la mesa dispuesta para el Seder. Tal como indicaba la tradición, se reclinaron sobre almohadones en lugar de sentarse, símbolo de la libertad que celebraban, pues solo los hombres libres podían reclinarse para comer, no los esclavos. Jesús ocupó el lugar central, con Juan, el discípulo amado, a su derecha, en una posición que le permitía inclinar su cabeza sobre el pecho del maestro. Judas Iscariote, el tesorero del grupo, se situó lo suficientemente cerca como para que Jesús pudiera comunicarse con él en privado si era necesario. El ambiente era inicialmente festivo, como correspondía a una celebración. Los discípulos conversaban animadamente, comentando los sucesos de los últimos días: la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, montado en un asno mientras la multitud lo aclamaba con ramas de palma, su confrontación con los mercaderes del templo, sus debates con los fariseos y saduceos que intentaban atraparlo en sus propias palabras. Sin embargo,
La expresión de Jesús no reflejaba el mismo entusiasmo. Su rostro mostraba una intensidad serena, como quien se prepara para una misión de vital importancia. Cuando todos estuvieron reunidos, levantó su copa y dio inicio a la ceremonia con las palabras rituales, pero pronto quedó claro que aquella no sería una celebración tradicional. He deseado fervientemente comer esta Pascua con vosotros antes de padecer, dijo con voz grave, porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Estas palabras cayeron sobre la mesa como una piedra en aguas tranquilas, creando ondas de confusión entre los discípulos. ¿Padecer? ¿No comer más la Pascua? ¿A qué se refería el maestro? Tercete, el anuncio de la traición. La tensión aumentó cuando, tras iniciar el ritual, Jesús hizo un anuncio que dejó helados a todos los presentes. En verdad os digo que uno de vosotros me va a entregar. El silencio que siguió a estas palabras fue denso, casi palpable. Los discípulos se miraron unos a otros, incapaces de procesar lo que acababan de escuchar. Una traición, entre ellos, que lo habían dejado todo para seguirle. Uno por uno, comenzaron a preguntar, ¿seré yo, Señor? Incluso Judas, con el corazón acelerado y las 30 piezas de plata ya pesando en su bolsa, se atrevió a formular la misma pregunta, a lo que Jesús respondió con una enigmática, «Tú lo has dicho». El malestar se extendió por la mesa como una nube oscura. Para los discípulos, la idea de que uno de ellos pudiera traicionar a su maestro era inconcebible. Habían vivido juntos durante 3 años, compartiendo cada momento, cada enseñanza, cada milagro. Se habían convertido en una familia. Y sin embargo, ahí estaba Jesús, anunciando con absoluta certeza que la traición era inminente. Lo que los discípulos no podían comprender en ese momento era que Jesús no estaba simplemente anunciando un hecho futuro, estaba revelando una verdad universal sobre la condición humana. En cada persona, incluso en las más cercanas, existe la capacidad de traicionar lo que más valora cuando las circunstancias o las presiones son suficientemente intensas. Cuarto, la transformación del pan y el vino. Fue después de este anuncio perturbador cuando Jesús realizó el acto que transformaría para siempre el significado de aquella cena. Tomando uno de los panes sin levadura, dio gracias, lo partió y lo distribuyó entre sus discípulos diciendo, «Esto es mi cuerpo, que por vosotros es entregado. Haced esto en memoria mía». Los discípulos tomaron el pan, confundidos por el nuevo significado que Jesús atribuía a un elemento tradicional del Seder. El pan sin levadura, que durante siglos había simbolizado la prisa de la huida de Egipto, ahora se convertía en símbolo del cuerpo de su maestro, entregado por ellos. Después, tomó la copa de vino, dio gracias nuevamente y se la pasó diciendo, «Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama». De nuevo, un elemento familiar de la celebración pascual adquiría un significado radicalmente nuevo. El vino ya no representaba solo la alegría de la liberación pasada, sino la sangre de un nuevo pacto derramada por la humanidad. En ese momento, aunque los discípulos no podían comprenderlo plenamente, Jesús estaba estableciendo un nuevo ritual. La antigua Pascua, que miraba hacia atrás, hacia la liberación de la esclavitud en Egipto, se transformaba en una nueva conmemoración que miraría simultáneamente hacia atrás, hacia su sacrificio inminente, y hacia adelante, hacia la promesa de su regreso. Pero había algo más, un mensaje codificado en estos gestos aparentemente simples. El mensaje oculto. Lo que Jesús estaba comunicando iba mucho más allá de la institución de un nuevo ritual. En la transformación del pan y el vino, se ocultaba una revelación profunda sobre la naturaleza de lo divino y su relación con la humanidad. Al identificar el pan con su cuerpo y el vino con su sangre, Jesús estaba declarando que lo divino no es algo distante e inalcanzable, sino que puede encarnarse en lo material, en lo cotidiano. El pan, alimento básico presente en cada mesa por humilde que fuera, y el vino, símbolo de celebración y vida, se convertían en vehículos de lo sagrado. Este era un concepto revolucionario.
En un mundo donde lo divino se asociaba con templos majestuosos, rituales complejos y una clase sacerdotal privilegiada, Jesús estaba afirmando que Dios podía encontrarse en los elementos más simples y accesibles. Además, al compartir estos elementos entre todos los presentes, Jesús estaba democratizando lo sagrado. Ya no se trataba de un privilegio reservado a unos pocos iniciados. La comunión con lo divino estaba al alcance de cualquiera que partiera el pan y compartiera el vino en su memoria. Y había aún un mensaje más profundo. Al entregar su cuerpo y su sangre, símbolos de su vida entera, Jesús estaba ilustrando el principio fundamental de su enseñanza, que el amor verdadero consiste en la entrega total de uno mismo por el bien de los demás. Nadie tiene mayor amor que este, que uno dé su vida por sus amigos, les diría más tarde esa misma noche. Este era el mensaje oculto de la última cena, que lo divino sea. Este intercambio revela otro aspecto del mensaje oculto de la última cena, la inversión de las jerarquías tradicionales. El lavado de pies era una tarea reservada para los esclavos o sirvientes más humildes. Al realizarla él mismo, Jesús estaba redefiniendo el concepto de liderazgo. El verdadero líder, sugería, no es quien se hace servir, sino quien sirve a los demás. Tras completar este acto simbólico, Jesús les dio lo que llamó un mandamiento nuevo: que os améis los unos a los otros, como yo os he amado, que también os améis los unos a los otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Este mandamiento, aparentemente simple, contenía una profundidad revolucionaria. No se trataba simplemente de amar al prójimo como a uno mismo, según el antiguo precepto, sino de amarse mutuamente como Jesús los había amado a ellos, es decir, con una entrega total, sin reservas, hasta el extremo de dar la vida si fuera necesario. Séptimo, las conversaciones finales. A medida que avanzaba la noche, la conversación en torno a la mesa se volvió más íntima y profunda. Jesús comenzó a hablar abiertamente sobre su partida inminente, causando consternación entre los discípulos. Pedro, siempre el primero en expresar lo que otros pensaban, declaró con vehemencia: «Señor, ¿por qué no puedo seguirte ahora? Mi vida daré por ti». Jesús respondió con una predicción que dejaría a Pedro devastado: «¿Tu vida darás por mí? De cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces». Ante la angustia creciente de sus discípulos, Jesús los consoló con algunas de sus palabras más memorables: «No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros». Les prometió que no los dejaría huérfanos, que el Espíritu Santo vendría a guiarlos, y que, aunque el mundo no lo vería más, ellos lo verían. Les habló de la paz que les dejaba, diferente a la que el mundo da, y les pidió que permanecieran en su amor, como los sarmientos permanecen en la vid. En estas conversaciones finales se revelaba otro aspecto del mensaje oculto, que la comunión establecida en aquella mesa trascendería la presencia física de Jesús entre ellos. No se trataba de una despedida definitiva, sino de una transformación de su presencia, que pasaría de ser exterior y visible a interior e invisible, pero no por ello menos real. Hecho. La oración sacerdotal. La última cena culminó con lo que se conoce como la oración sacerdotal de Jesús, registrada en el Evangelio de Juan, capítulo 17. En ella, Jesús oró primero por sí mismo, luego por sus discípulos presentes y finalmente por todos aquellos que creerían en él a través del testimonio de estos. «No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal», pidió para sus discípulos, y luego, extendiendo su mirada hacia el futuro: «No ruego solo por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, Padre, en mí, y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste». En esta oración se revela el último aspecto del mensaje oculto de la última cena, la unidad como testimonio. La comunión establecida en aquella mesa no era solo para beneficio de los participantes, sino que debía convertirse en un signo visible para el mundo, una demostración tangible de que otra forma de relación humana era posible.
9. La salida hacia Getsemaní. Concluida la cena y la oración, el grupo salió hacia el Monte de los Olivos. Mientras caminaban bajo el cielo estrellado de Jerusalén, atravesando calles estrechas donde las sombras parecían más densas que la noche misma, cada uno iba sumido en sus propios pensamientos. Judas ya se había separado del grupo, dirigiéndose hacia los principales sacerdotes para cumplir con su parte del trato. Los demás, aunque confundidos por las palabras de Jesús durante la cena, lo seguían como siempre, confiando en que, de alguna manera, todo tendría sentido eventualmente. Lo que no podían imaginar era que aquella sencilla cena que acababan de compartir se convertiría en el ritual central de una nueva fe que transformaría el mundo. Que aquel pan y aquel vino serían reproducidos en millones de altares a lo largo de los siglos. Que aquellas palabras, aparentemente enigmáticas, serían estudiadas, meditadas y vividas por innumerables generaciones.